Bueno, bienvenidos todos a una nueva sesión de la clase de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. En la ocasión pasada, en el video anterior, habíamos terminado de explicar pues una serie de cuestiones acerca de la criminología, porque nuestra intención es explicar los fundamentos generales de esta rama. Sin embargo, hay algunos aspectos que hemos dejado de lado hasta el momento y que me parece que deberíamos de tratar para asegurarnos que vamos a entender el posterior material. En particular, siempre se ha hablado en la criminología de que al ser una ciencia que estudia las conductas antisociales y en particular a los crímenes, existen pues un estudio acerca de las conductas que se desarrollan a nivel digamos específicamente del hecho, a nivel del sujeto o a un nivel más global o intelectual. En este caso, los libros clásicos han hablado de que las conductas que estudia la criminología básicamente son las conductas antisociales. Como por ejemplo, en este caso tenemos esta fotografía en donde encontramos pues un crimen que en realidad tiene que ver con el crimen organizado, que es una figura jurídica bastante connotada y famosa en México. Es uno de los grandes problemas, no solamente en México, sino también en otras latitudes de América Latina y digamos de América del Norte, en donde existe una serie de problemáticas sociales. Entonces vemos a un sujeto muerto, fallecido, embolsado en su cabeza, amarrado de manos, de pies, seguramente con marcas de tortura, quizá en la investigación, en el peritaje que se realice, los individuos se darán cuenta de lo sucedido. Pero básicamente esta es una conducta antisocial. Pero la pregunta es, ¿qué conductas son antisociales y cómo se las distingue? Bueno, esto lo hemos dicho una y otra vez, pero no lo hemos explicado. Pues resulta que las conductas no son todas antisociales. Tenemos las conductas sociales, las conductas asociales, las conductas parasociales, y todas ellas difieren de las conductas antisociales. Las conductas antisociales son las que específicamente se nos cuenta, son las que estudia la criminología. Pues bien, vale la pena hacer un repaso general de este tipo de conductas y añadir algunas cosas que quizá en los libros clásicos de texto, como el de Rodríguez Manzanera, pues se encuentran de manera parcial. Entonces, pensemos en las conductas, las primeras conductas, las conductas que hemos dicho que son sociales. Una conducta social se define como aquella conducta que cumple las reglas de convivencia social. Las reglas de convivencia social, donde las reglas de convivencia social son de muchos tipos, como por ejemplo las normas morales, las normas sociales, los convencionalismos y las normas jurídicas, y quizá otro tipo de normas que digamos vamos a englobar en otro tipo de normas, otras normas. Bueno, también se entiende que las conductas sociales son aquellas que realizan o llevan a cabo el bien común, donde pues bien común es un concepto que pues fue postulado desde hace muchísimo tiempo en la era antigua y que fue trabajado en la era medieval y que básicamente se refiere a el promover, digamos, una paz social, una armonía social, que los fines del ser humano, la felicidad, etcétera, se logren, se lleven a cabo. Las conductas sociales entonces son aquellas que la sociedad perpetra en comunidad, y eso nos permite desarrollarnos de manera armónica, quizá obteniendo
mejores capacidades económicas, políticas, sociales, más salud, más felicidad, más relaciones familiares, armónicas, etcétera. Volveremos a ellas en un momento, pero contrastémoslos ahora con otro tipo de conductas. Por ejemplo, las conductas que se han llamado las conductas parasociales. Las conductas parasociales son conductas que en realidad no están en comunión directa con los valores generales de una sociedad en un tiempo y un espacio. Digamos, hay una perspectiva diferente, hay una creencia en valores o fines que se apartan un poco de los fines y valores comunes a una sociedad en general y, digamos, tradicionalmente se consideran como que crean valores específicos en subgrupos o los que se han venido a llamar como las famosas subculturas, como lo vemos en pues este tipo de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un emo, un gótico, digamos, este está en inglés, pero o sea, creo que se entiende, un punk. Este tipo de personas son individuos que tienen características comunes entre sí. Cada vez en las sociedades modernas estas subculturas, digamos, se van propagando con mucha más facilidad que antes por el uso de los medios de comunicación como el que estamos ahora usando, el internet, etcétera. La idea es que se apartan de los valores, de las prácticas y de los fines generalmente catalogados como comunes en un contexto social. Generalmente, digamos, forman agrupaciones. Otro tipo de ejemplo, además de las subculturas, pues serían grupos minoritarios como grupos religiosos que en realidad forman pues una comunidad un poco más aislada de aquellas comunidades generales que se forman en aceptación de los elementos sociales. Pues bien, ahora hablemos de otro tipo de conductas. Ahora sí nos acercamos a las conductas pues que conocemos como antisociales y las vamos a distinguir de las asociales. Quizá empecemos por las conductas antisociales. Como se ve en el dibujo, pues tenemos un sujeto que en realidad está pues aislándose de la convivencia social. Haciendo digamos la analogía con la actual situación que tenemos en México, pues en realidad está tomando su sano distanciamiento social. Digamos, hay una distancia entre no solamente las personas de manera física, sino también, digamos, de manera mental. Un asocial, sin embargo, es el que se aparta, digamos, el que se aleja, hay un apartamiento de la sociedad, el que se aleja de la sociedad y tiene una particular característica que no daña el bien común, sino simplemente se retrae a un mundo, digamos, interno. Prefiere aislarse en sus propias ideas, comportamientos o en su análisis acerca de los demás. Y eso pues es bastante diferente. Es muy diferente en relación al antisocial, porque el antisocial es aquel pues que busca atacar la sociedad, que busca agredir al bien común, agrede al bien común con sus acciones y bueno, en teoría esto lo hace porque reprueba sus valores,
sus prácticas sociales y en general no acepta sus normas o tiende a rechazar sus o las normas de convivencia social sana, pacífica y armónica. Las conductas antisociales pueden incluir, digamos, a más conductas que los meros delitos. Evidentemente los delitos pues serán conductas antisociales porque son consideradas pues como ataques directos ya sea a los valores, a la práctica social o a la mera existencia de la sociedad. Y la idea es que existirán otras conductas que pues no configuran necesariamente un delito, pero que en muchas sociedades son execrables o dañinas. Por ejemplo, algunas conductas como podríamos pensar este tipo de conducta, pues quizá es un tipo de conducta antisocial a pesar de que se haga en un lugar en donde no configure ningún delito, digamos en un lugar aislado, etcétera. Eso puede ir cambiando dependiendo de los valores que la sociedad adquiera. Y en las sociedades modernas, pues esto puede ir cambiando. ¿Okay? En fin, este tipo de ideas de clasificación, como lo hemos visto, hace entender que la criminología no se dedica al estudio de la mayoría de las conductas, las sociales, las parasociales y las asociales. Sin embargo, quizá existe una reflexión ulterior acerca de si es correcto esto. En particular, por ejemplo, no podríamos decir que el criminólogo, al estudiar las conductas sociales, en realidad está a contrario sensu conociendo de manera indirecta aquello que no es objeto de estudio y por lo tanto determinarlo con más detenimiento. Igualmente existen conductas sociales que son de una alta categoría. Rodríguez Manzanera, por ejemplo, detecta este tipo de conductas y habla de conductas desviadas positivamente. Las conductas desviadas positivamente son aquellas que en este caso fomentan no solamente la convivencia social o el bien común, sino que proyectan una actitud heroica. Por ejemplo, pensemos, no sé, como ejemplo que pienso yo que es prístino, que es muy claro, toda la actividad de la Madre Teresa de Calcuta. Nos podría gustar o no su actitud religiosa, pero sin duda las acciones que llevó a cabo en vida son loables en el sentido de que busca la felicidad, la paz, la igualdad y el respeto entre todos los miembros de la comunidad. Entonces, ese es un ejemplo de una conducta desviada, pero en el sentido positivo. También se encuentran las conductas que son desviadas, pero que más bien son de tipo negativo. Y esas en realidad se encuentran en esta dirección. Las conductas parasociales tienen un cierto grado de desvío negativo. Es una conducta desviada negativamente y de esta manera también quizá las asociales se pueden considerar hasta cierto punto o bien algo negativas o bien neutrales, y finalmente las antisociales pues son claramente contrarias y totalmente desviadas hacia los valores que busca la sociedad imprimir. En fin, esto es algo importante a tener en cuenta porque esto imprime
digamos, al objeto de estudio un matiz especial. Cuando el criminólogo se está preguntando acerca de las causas, consecuencias, eh, fines de las penas, etcétera, lo que está haciendo también es analizar cierto tipo de conductas y no otras, aquellas que tradicionalmente van en contra de la sociedad. Quizá también deberíamos de tener en cuenta aquellas conductas que fomentan la sana convivencia, porque de esa manera quizá, por ejemplo, podríamos no solamente prevenir las conductas antisociales, sino fomentar las conductas sociales, y de esa manera ya, digamos, como efecto directo, no vamos a tener una dispersión de la conducta antisocial, sino al contrario, vamos a tener personas que son productivos, que son amables, que, digamos, tratan de fomentar, digamos, los productos culturales que son un éxito en cada sociedad. Ahora, esto influye en lo que es conocido como los niveles de interpretación. ¿Qué son los niveles de interpretación? Bueno, los niveles de interpretación son aquellos niveles de interpretación es una especie de metodología o análisis de las conductas antisociales, percibiendo los factores subjetivos, los factores objetivos, o bien ambos, factores subjetivos y objetivos, desde el punto de vista de una, digamos, abstracción intelectual. Ahora vamos a ver cómo se entiende esto. Digamos, esta forma de ver el asunto ya nos acerca a la perspectiva de la epistemología criminológica. Y es algo que estoy destacando yo particularmente desde mi materia. Pero esto es algo que corresponde a lo que en los textos clásicos se estudia como el nivel del crimen, el nivel del crimen en el factor objetivo, el nivel del criminal en el ámbito del nivel subjetivo y finalmente en la criminalidad, atendiendo a los factores subjetivos y objetivos. En este sentido, vamos a comenzar por el nivel del crimen. El nivel del crimen, bueno, en realidad lo que se estudia aquí es la conducta concreta, en el sentido de qué se hizo y cómo se hizo. Es decir, el crimen, cómo sucedió, cómo se desarrolló, cómo se da un crimen en el tiempo, en el espacio. Se analiza como un cierto proceso, y en realidad de lo que estamos hablando es que hablamos de un elemento objetivo. Es el crimen el que se llevó a cabo en la realidad. Si bien hay elementos biopsicosociales que afectan ese crimen, el aspecto del estudio del crimen es atender a los factores, pues, objetivos, digamos, aquellos que no tienen que ver con las valoraciones, con las ideas, sino que tienen que ver con una especie de suposición de la realidad empírica. En particular, adelantamos que, por ejemplo, la criminología y la criminalística, pues, se enfocan en este punto de vista. Por ejemplo, si queremos investigar nuestro primer caso que teníamos un muerto que se ha encontrado en Tijuana con una bolsa en la cabeza, con las manos atadas al cuello, con marcas de tortura, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para indagar qué sucedió? Hacer análisis de lesiones, si tiene, digamos, impactos de balas, si tiene algunas marcas, buscamos huellas, quizá, en fin,
Esto quizá lo veremos en otro lugar, pero el punto es que la visión de el nivel de interpretación que atiende al crimen tiene que ver con esto. En cambio, lo distinguimos del nivel subjetivo, en donde lo que se analiza es más bien al criminal, al sujeto que cometió el ilícito, al perpetrador, al que llevó a cabo pues el crimen. En este caso, estamos preguntándonos quién hizo el crimen. Quizá nos preguntemos por qué lo hizo, etcétera. Todos los, digamos, el otro tipo de preguntas en criminología se pueden aplicar a este nivel de observar con cuidado al sujeto. Y lo que tenemos que señalar es que se requiere una interpretación acerca de las ideas, digamos, a las influencias que este sujeto tuvo, familiares, sociales, políticas, económicas. Eso puede afectar, digamos, el motivo, el móvil de actuación de un criminal. Y en este caso, pues han sido tradicionalmente famosos los asesinos seriales, aunque en realidad pues todos los delitos tienen, digamos, un potencial análisis acerca del sujeto. Por otro lado, finalmente tenemos el nivel de interpretación que atiende la criminalidad. Este se entiende tradicionalmente como el enfoque que estudia el conjunto de conductas antisociales y de crímenes en su totalidad, pero en un tiempo y lugar señalado, en un contexto, diríamos nosotros, ¿no? Entonces, en realidad no son todas, digamos, las conductas antisociales a nivel del mundo, del universo, sino en un conjunto especificado geográficamente hablando. Quizá una manera de explicar el análisis es a través de pues una nación, ¿no? Un estado o nación que indica cuáles son las conductas que se deben de penar, cuáles conductas antisociales, aunque en este caso la dificultad es que no solamente nos vamos a referir a lo que viene en los códigos, sino también, digamos, en las conductas antisociales que son socialmente determinadas en la sociedad. Entonces, todo esto nos hace comprender un poco mejor cómo es que la criminología atiende a cada uno de estos factores. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos percibiendo es que en términos epistemológicos, el conocimiento de la criminología depende de conceptos básicos de la teoría del conocimiento. Algunos elementos que son objetivos, algunos que son subjetivos, y bueno, la interacción entre los mismos, que siempre ha sido algo compleja, pero en este caso, como se le está entendiendo, es como un análisis ulterior en el ámbito de las relaciones sociales. Ahora bien, quizá vale la pena hablar de que existen en este tercer ámbito, el de la criminalidad, pues formas específicas de estudiar la criminalidad, es decir, subconjuntos de ese conjunto de conductas. Deberían de existir un nivel de análisis intermedio entre el crimen en sí mismo como conducta que se lleva a cabo en una situación concreta, el criminal que participó en ella y quizá pues el subconjunto que se encuentra en medio de ello. No es evidente que podemos pasar de
el caso concreto, una conducta en especial, y de ahí saltar a el conjunto de todas las conductas antisociales. En fin, creo yo eso porque nos dará, digamos, el análisis de los subconjuntos de criminalidad, una nueva manera de entender cómo es que se relacionan, por ejemplo, dos fenómenos criminales, aislándolos, digamos, en el pensamiento y no añadiendo más información extra. Ahora, otra cosa muy importante que quería yo analizar es cómo es que se estudia cada uno de estos niveles. Hoy vamos a hablar de cómo es que se estudia este nivel, al menos a través de los estudios estadísticos. Y voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo es precisamente esta encuesta que existe en México. Ven ustedes ahí la fecha. Ustedes pueden consultarla en internet directamente. Es de septiembre del 2018. Ustedes pueden descargar gratuitamente la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la llamada así ENVIPE, y tiene allí un desglose en un PDF de cerca de 50 páginas de los principales resultados que arrojó la medición de la victimización en general en los hogares de México, en general de la Ciudad de México y de, digamos, de todas las entidades que lo componen en su generalidad. Esto debe de ser tomado en cuenta debido a que a veces nosotros cuando estudiamos un fenómeno criminal, pues nos interesa mucho, digamos, la manera en la que se ha estudiado subjetivamente u objetivamente un crimen, pero olvidamos que existe este nivel de generalidad de los crímenes y eso nos puede dar una cierta idea de cuál es la situación actual de México. Tan solo quiero aclarar algunos cuantos conceptos generales estadísticos de las cifras y pues también hablar un poco de cómo es que la encuesta nacional de victimización pues detalla estos elementos. Bueno, en las estimaciones estadísticas, digamos, las técnicas estadísticas para conocer los grados de criminalidad, tenemos que reconocer diferentes cifras o maneras de obtener datos cuantitativos. Un análisis cuantitativo o análisis cuantitativos tienen que tomar en cuenta las cifras que son oficiales, las cifras que no son contabilizadas, que conforman la cifra negra, y digamos la cifra total, al menos. Las cifras oficiales son aquellas que son obtenidas de manera directa a través de una denuncia ante la autoridad, como una denuncia ante la Fiscalía o el agente del Ministerio Público. También todas aquellas que tienen que ver con las carpetas de investigación, con las carpetas de judicialización, las sentencias, etcétera. Son todas aquellas que lleva a cabo, todos aquellos registros que lleva a cabo la autoridad. Y bueno, también encontramos en este caso algunos elementos de encuestadoras, pero normalmente estos tienen que venir, digamos, de estas autoridades en donde se está obteniendo la información directa de la conducta antisocial, y en especial, en realidad, pues tradicionalmente son factores que se encuentran en el ámbito del derecho. Es decir, nos referimos a conductas antisociales que configuran delitos. Bueno, la cifra negra, ¿en qué consiste? Es muy diferente, es, digamos, lo opuesto de la cifra oficial. Es aquellas cifras que no llegan al conocimiento de la autoridad de manera directa,
con denuncias oficiales, carpetas, etcétera, sino que son conocidas de manera indirecta a través de una encuesta social y o bien un método indirecto estadístico de aproximación del dato. Es difícil en México obviamente conocer la cifra negra, se hacen estimados, se tratan de detallar estos elementos de acuerdo a preguntas por teléfono, por internet. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínate tú que has sufrido, pues quizá en el transporte público, un asalto típico, ¿no? Digamos, pues tu celular. Esto es un celular, aunque no lo crean. Bueno, mejor lo borro, ¿no? Porque hoy no lo remarco, lo borro. Porque me salió bastante mal. Pero bueno, el punto es que te roban algún objeto, el celular, y tú no vas a denunciar. Como no vas a denunciar, pues ese delito no va a ser contabilizado en la cifra oficial, evidentemente. Lo que va a suceder entonces es que no se va a conocer esa cifra a menos de que tú en algún punto de alguna encuesta o de algún documento digas, pues sí, me robaron y pensamos que eso fue real, te creemos, pero evidentemente sucedió, entonces debería de estar contabilizado, pero es una manera digamos no muy confiable en la que llegue a contabilizarse. La cifra total es evidentemente la suma de las cifras oficiales más la cifra negra, pero resulta que esto no es suficiente porque debemos de tomar en cuenta pues algunos factores de error que pueden pues existir en la cifra total. A veces los autores no mencionan esto y es muy importante porque la mera suma de cifra oficial más cifra negra pues no debería de darnos, digamos, la totalidad de los delitos, porque resulta que, por ejemplo, en cifras oficiales, pues tenemos muchas veces algunas denuncias que no corresponden a un delito real y sin embargo se mostró y se está contabilizando como si hubiera existido un delito. A esto le llamaron anteriormente los criminólogos cifra blanca. Sin embargo, más bien a lo que se refiere esto es a diferentes fenómenos estadísticos, por ejemplo, el error estándar. Por ejemplo, también podría entrar aquí un coeficiente de variación. Y eso precisamente es lo que en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública pues podemos encontrar. Cuando ustedes ingresan a, digamos, al INEGI, ustedes pueden encontrar gran información acerca de este tema. Como nos dice aquí, es una octava entrega, la octava entrega de una serie estadística. Es generada por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública y Impartición de Justicia, obviamente coordinada por el INEGI, que es la institución más confiable en nuestro país para generar encuestas, para obtener los datos y para generar los indicadores apropiados para medir cuantitativamente los fenómenos como la criminalidad. Y bueno, en este caso tenemos una serie de información y en particular nosotros podemos descargar este documento. En este caso pongamos un ejemplo de la incidencia delictiva. Aquí he aislado una página de ese documento y como vemos aquí hablamos de tipos de delito. Aquí nos dice o nos comenta el número de millones de delitos que son asociados a el número de víctimas. Dice durante el 2017, esto quiere decir que va, digamos, un año atrás, la contabilización, se cometieron 33.6 millones de delitos asociados a 25.4 millones de víctimas. Se nos dice que esto es una tasa del 1.3 delitos por víctimas. Es un mismo nivel registrado en el 2016 en este caso. Sin embargo, bueno, vemos la tabla
y vemos una serie de tipos de delito: el robo, la extorsión, fraude, etcétera. ¿Ok? Pero es muy importante, por eso estoy, digamos, tomando en cuenta aquí, que ustedes lean toda la información asociada a la información cuantitativa, porque en este caso se nos explican varias cosas, varios detalles que podrían distorsionar la información si es que no la entendemos de manera correcta. Aquí lo que dice es que el ENVIPE mide los delitos del fuero común. Y dice que delitos que están ustedes viéndolos ahí no son susceptibles de captarse en este tipo de encuesta. Quiere decir que estos datos no están colocando el fuero federal, y eso se va a encontrar en otro lugar. El ejemplo que nosotros poníamos del delito de delincuencia organizada no está contabilizado en este lugar, y por lo tanto esta cifra no está tomando en cuenta ningún tipo de delito de delincuencia organizada. Si alguien utiliza esta información para hablar de los millones de delitos y nos comenta después como conclusión sorprendente que México no está tan mal en delitos, pues y quiere con ello decir que la delincuencia organizada no es tan, digamos, relevante, pues nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque de hecho aquí no están para nada contabilizados esos delitos. Y eso podría llevar al error, al engaño, ya sea en la prensa o en algún medio de difusión o en un simple comunicado personal. Entonces tengan el cuidado de revisar las encuestas en sus parámetros, tomando en cuenta pues esta información vital que explica de dónde viene la encuesta y básicamente qué significa, ¿no? El significado de una encuesta no debe de, digamos, llevar a el error solamente por una mala lectura. Ahora bien, un tema final son quizá las llamadas criminologías. Decirles que existen las criminologías especializadas, digamos, como fenómeno actual o moderno. Es algo que se ha hablado en los últimos años. Existe un libro actualmente de este tipo de digamos, de propuestas en México. El libro fue escrito en coordinación por, sobre todo, digamos, el doctor Gómez Tagle. Pero la idea es básicamente que existe una percepción de que la criminología está estancada, y en realidad no es así. Existen nuevos fenómenos muy particulares que podrían ser estudiados por el criminólogo, y sobre todo podrían otorgar un complejo grupal de posibles sitios para el profesional criminólogo. En este caso hay algunos ejemplos digamos, en las criminologías especializadas que pueden ser o resultar muy curiosos. Por ejemplo, la criminología de los discapacitados, ¿no?, que vienen mencionados en este libro. Bueno, pues a lo que se refiere esta criminología especializada es a estudiar al discapacitado, pero desde el punto de vista de las acciones antisociales que él podría desarrollar. Es decir, normalmente nosotros estudiamos o digamos, analizamos, observamos a los discapacitados como un grupo socialmente vulnerable, al que hay que, pues, proteger. Pero en cierto sentido la criminología de discapacitados voltea, digamos, esta percepción de grupo vulnerable y piensa al discapacitado, o lo observa, lo analiza como aquellos individuos que cometen conductas antisociales y además son discapacitados, que pues seguramente existen en México, y es un fenómeno pues curioso.
Así como existe este tipo de criminología, pues también existen criminologías que hoy por hoy pues no son para nada tan extrañas o más o menos, digamos, anormales, como la criminología de género, ¿no? Las criminologías que tienen que ver con las posturas de género hoy se están implementando, de hecho, en los protocolos de género. Existen un reclamo social actual con el movimiento feminista, con el feminismo, con los feminicidios terribles que, digamos, han aumentado, teóricamente en los últimos años, sobre todo en la Ciudad de México. Quizá en los otros lugares no me atrevería a decirlo con exactitud, pero el punto es que hay un problema, y el problema es cómo es que la criminología no había hasta hace unos pocos años implementado protocolos especiales para tratar delitos, por ejemplo, de tipo sexual. Comentábamos en clases pasadas, en clases presenciales, cómo es que existe una clara diferencia en algunos tipos de delitos. Decíamos, por ejemplo, que los delitos de violación, pues básicamente el que perpetra el delito de violación, el victimario, pues se oscila entre me parece un 75 a 90% de todos los delitos de violación son cometidos por hombres. Digamos, el victimario es hombre. Y una cifra similar se encuentra en las víctimas de este delito, pero en ese caso pues tenemos que las víctimas pues corresponden al sexo opuesto, son mujeres. Entonces esto nos habla de una inequidad o una perspectiva que se tiene que colocar de género al investigar este tipo de delitos, porque en su gran mayoría los victimarios serán hombres y las víctimas serán mujeres. Entonces debería de haber una atención especial a este tipo de conductas. En fin, aquí se podría hablar de muchos otros fenómenos. Les preguntaré, digamos, como comentarios, fenómenos, por ejemplo, del bullying. Sería una criminología dirigida, digamos, a conductas antisociales. En este caso no son delitos, pero son conductas antisociales, pues, que podrían generar algunas complicaciones. Finalmente, también existe, o hago la mención, de que en la criminología se desarrollaron los estudios de la teoría del caso. Y esta teoría del caso ha influenciado muchísimo a la actual manera en la que se legisla en materia penal en nuestro país, con, digamos, los juicios orales, con la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. Y esto es algo que hablaremos eventualmente en posteriores clases, cómo es que el sistema acusatorio toma una perspectiva de teoría del caso, y en realidad nosotros nos estaremos acercando a estudios de caso futuros que nos permitan pues analizar el fenómeno de la epistemología criminológica de manera pues más cuidadosa. Entonces, les agradezco mucho su atención. Espero que me puedan dar quizá algún like por ahí, y bueno, ya saben que tienen asignados en los comentarios algunas actividades, y pongan también, les recomiendo que pongan sus dudas, eventualmente las voy a contestar. Y si ustedes también saben la respuesta de alguna duda que tenga alguna persona que haya visto el video, pueden y sería muy adecuado que ustedes lo comentaran y lo resolvieran. Entonces, aquí vamos a terminar esta sesión, y pues como siempre nos vemos en otra ocasión.